¿Qué tal, amigas y amigos de la 4TV? Hoy estamos de plácemes, estamos acompañados por Tania Pauker, abogada, defensora de derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, mujeres de la Amazonía, y una mujer también de lucha, una mujer de participación, ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador y víctima de persecución política por el proceso de traición lawfare que ella nos va a ayudar a entender que se vivió allá en Ecuador bajo el gobierno de Lenín Moreno. Bienvenida, Tania, y pues este es tu set, esta es tu casa, este es tu país. Muchísimas gracias, Moley, y muchas gracias a 4TV por esta invitación para informar y para poder lograr un alcance de lo que significa la persecución política en Ecuador, lo que el lawfare ha afectado no solamente a la vida de líderes políticos, sino al pueblo ecuatoriano como tal. Hasta hoy el pueblo está pagando las consecuencias de esta traición del régimen de Moreno y lo evidenciamos todos los días con mucha impotencia, pero también muy agradecidos por el cobijo de México. Nos salvaron la vida. Pues es una labor, es una responsabilidad ética de un gobierno de izquierda ser solidario con compañeras, compañeros y con los pueblos de América Latina y del mundo. Ayúdanos a entender qué es esto del lawfare, cómo lo viviste tú, qué características tuvo desde tu perspectiva. Bueno, creo que hay una línea de historia, ¿no? Desde el 2017 que Lenín Moreno llega al régimen apoyado por la Revolución Ciudadana, desde el primer día da un cambio drástico a todo el plan de gobierno, a todo su accionar, y se devela como el traicionero de la patria, el traicionero a un proceso político, el traicionero a un país. Empieza una agenda por tomarse los poderes del Estado y ahí en primera línea se toma el Consejo de Participación Ciudadana, que era la entidad encargada de llevar adelante los procesos ciudadanos para la elección de autoridades, como por ejemplo el Fiscal General de la Nación, como por ejemplo el Contralor y otras autoridades de control importantes para el país. Esos procesos se realizaban con la ciudadanía, desde la ciudadanía, y esto le quitaba un control que él necesitaba tener para tomarse el Estado y para implementar esta agenda neoliberal. Es ahí que ataca al Consejo de Participación Ciudadana, a sus consejeros, y empieza la persecución en mi caso particular y de otros dos compañeros que nos resistimos a ceder a sus amenazas, a sus presiones por lograr incidir en estas otras funciones. Claro, ustedes incluso en ese momento fueron una especie de contrapeso del gobierno de Lenín Moreno. Entiendo que también hubo las reformas de Lenín Moreno, ¿no? El llevar el proceso de la Revolución Ciudadana hacia un viraje derechista y golpear los derechos del pueblo y acabar con conquistas históricas del pueblo ecuatoriano. Eso hizo que hubiera movilizaciones callejeras y entiendo que esa coyuntura la usó Lenín Moreno para también golpearlos a ustedes. Claro, él inicia tomándose las funciones del Estado. Entonces, realiza una consulta popular, un mecanismo tan democrático, importante en la vida de un pueblo. Y con esta consulta popular se toma el Consejo de Participación Ciudadana, aupado por, en ese entonces, otras funciones del Estado que le permitieron realmente esto, en el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, y logra nombrar a su fiscal, logra nombrar a sus miembros de la judicatura. Realizan ahí una evaluación y empiezan a nombrar a la gente que va a responder a él para poder destruir todo lo que se vivió, todo lo que el pueblo alcanzó, todos los derechos que se alcanzaron en esos 10 años.
continúa tomándose las funciones y claro, la Revolución Ciudadana es el contrapeso fundamental que empieza políticamente a tratar de detener todo esto que se va realizando y empieza entonces la persecución a todos los que no estaban de acuerdo con él y sobre todo a líderes, miembros de la Revolución Ciudadana, a empleados, a funcionarios que estaban en las instituciones públicas y que se identificaban como correístas. Empieza la descorreización, empiezan las amenazas, empiezan a destruir todo lo que se hizo, empiezan a eliminar cualquier indicio que exista de la Revolución Ciudadana y también de pelear por los derechos de la gente, de pelear por las conquistas alcanzadas. Fue una agenda muy bien planificada, fue una agenda que buscó erradicar todo lo que pueda significar un posible retorno de un Estado de derechos, constitucional de derechos, para que se implante otra vez el neoliberalismo. Esa fue la agenda que cumplió Lenín Moreno. Sí, sí, y es muy grave porque en Ecuador se vivió un verdadero proceso revolucionario, ¿no? Pacífico, con sus escaramuzas, ¿no? Hubo un proceso electoral y un proceso de nueva constituyente y nueva constitución, ¿no? Y eso es un proceso muy profundo de, digamos, de destitución de lo viejo y constitución de lo nuevo, una nueva legalidad y una nueva configuración política. Y ver que desde adentro del proceso se puede golpear de esa forma es muy preocupante. Ayúdanos a entender cómo se da eso. Claro. Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa durante muchísimo tiempo, 2 periodos electorales importantes, largos. Creo que él buscó ser un infiltrado ya en este gobierno, porque de un momento a otro, cuando es presidente, se da cuenta que ha habido corrupción. De un momento a otro empieza a evidenciar cosas que, según él, no estuvieron bien. Y, sobre todo, aupado y en pacto con los medios de comunicación mercantilistas. Esto es fundamental señalarlo, porque siempre el gobierno de la Revolución Ciudadana y todo lo progresista en Ecuador recibió un ataque de los poderes hegemónicos. Sin embargo, siempre el vocero importante, siempre Rafael Correa, hablando con la verdad, demostrando las cosas, siempre sostuvo de alguna manera estos 10 años. Pero en el momento que aparece Lenín Moreno con esta agenda de destrucción del país, con una implementación del neoliberalismo, sus principales aliados eran estos medios hegemónicos, estos poderes fácticos, que lo que buscaban era otra vez tomar su Estado, porque ese su Estado se les había sido arrebatado. Con la Constitución del 2008, efectivamente, hubieron avances importantísimos en los derechos de la gente, en los derechos de la naturaleza, en lograr la vida del summa causa y la vida del buen vivir en dignidad. Se había avanzado muchísimo. Los jóvenes podían acceder a becas, las personas podían acceder a salud gratuita, la educación fue avanzando hacia una educación de calidad, de calidez, había empleo, había seguro para las amas de casa, o sea, había una cantidad de avances en derechos para las personas, para el pueblo ecuatoriano, y esto no le gustaba pues a la oligarquía. Entonces tenían su alfil ahí metido en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se develó inmediatamente el día en que ganó. En su discurso ya fue evidenciando muestras de traición, y cada día que pasaba iba dando estos indicios, iba sacando las garras del neoliberalismo a tomarse al Ecuador, a tomarse la vida de la gente. Gente que muchas veces saludaron y hablamos con él. Sí. Entonces, y con un interés muy particular, y era él y entregar el país a sus nuevos amigos de la banca. Hoy nos gobierna un banquero, a los medios de comunicación mercantilistas dedicados a esto. Entonces fue así como fue tomándose el país. Entonces hay que tener súper importante estos actores que permitieron y propiciaron todo esto. Al principio confundieron a la gente,
porque la gente decía, pero si fue compañero de fórmula de Rafael Correa, y si dice esto, algo sabrá, algo será cierto. Y ese fue el papel diario de estos medios de comunicación que son los responsables de lo que hoy le está pasando a Ecuador. Sí, es preocupante y creo que es una lección para América Latina. Es una experiencia, así como una experiencia de lucha, de triunfo, de victoria, de buen gobierno, ¿no? Porque además, antes del gobierno de Rafael Correa, pues había gobiernos que duraban muy poco, se caían, los tumbaban, ¿no? Por una u otra razón había inestabilidad política. Hasta el gobierno de Rafael Correa hubo un periodo de estabilidad política que le permitió a Ecuador crecer y reconstituirse y desarrollar un proyecto de nación que forma parte de la década ganada, ¿no? De los gobiernos de izquierda. Y tenemos la esperanza de recuperarlo, pero hay que aprender de las lecciones, ¿no? de ese lawfare que no solo pega arriba a los grandes dirigentes, sino también a los funcionarios, ¿no? Como en tu caso, que forman parte de un proceso, hacen un trabajo muy específico, ¿no? De su expertise, forman parte de un proceso de cambio y también allí pega durísimo en violación de derechos humanos, persecución política y exilio. Sí, esa es la... Estoy ahora en México, soy una exiliada política más, como muchos compañeros que tuvieron la oportunidad de poder contar sus historias, pero como esas ocho historias, hay muchas historias más. Tenemos presos políticos, ya ni siquiera son presos políticos, son secuestrados. La Comisión Interamericana ha hecho su parte, lo que ha podido, entiendo, respecto a pronunciarse a la situación, por ejemplo, de Jorge Glass. Es un secuestrado del gobierno. Se han cumplido, hasta ahora no se puede demostrar dónde están los dineros supuestamente robados o dónde están los fondos que ellos desviaron. No se logra probar. No se logra probar. El día de hoy que entraba yo decía, la condena de Rafael Correa es influjo psíquico. Yo no sé si pareciera una broma de mal gusto, pero es una forma de perseguir a la gente con cualquier invento descabellado que parezca. Pero esto ha permitido, esto ha logrado que la gente tenga que huir para salvar su vida. Es el caso particular mío, donde teníamos, desde el 2017 tuvimos seguimiento extrajudicial, tuvimos persecución no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos menores de edad. Hace pocos días digo, ¿por qué le perseguían a mi hija? Era una niña. ¿Tu hija? A mi hija de 16, 17 años, ella sufrió bullying en su colegio, tuvo que cambiarse de colegio y tuvo que salir con nosotros en calidad de exiliada política. Ese es nuestro estatus con el que nos encontramos aquí en México, es como asilados políticos. Somos asilados políticos, mi hija es asilada política, como menor de edad tuvimos que hacerlo porque era muy riesgoso dejarle a ella en Ecuador o dejar a nuestros hijos allá. Afortunadamente, como digo, México nos salvó la vida, porque no sabíamos qué iba a pasar, porque estaban dispuestos a todo. En octubre del 2019 hubo una protesta social de la ciudadanía, porque se había retrocedido en derechos, porque los costos eran de combustibles, por ejemplo, y a su vez esto encarecía toda la canasta básica. Había golpeado tanto el bolsillo de la gente que la gente salió a reclamar. Ya no tenían presupuesto para educación, ya no había medicinas en los centros de salud, ya no había esa vida digna que había logrado Rafael Correa en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Entonces sale la gente a protestar en octubre del 2019 y buscan cómo vincular a la Revolución Ciudadana porque desestabiliza el gobierno. Sí. Esa era la forma en la que querían detener a los que significaban los defensores del pueblo. A los dirigentes asambleístas de la Revolución Ciudadana buscaban detenerles de alguna manera. Piden boletas de captura. Para algunos de ellos estuvieron 3 compañeros detenidos por rebelión sin ningún tipo de prueba. Y en ese contexto, al ver la policía alrededor de nuestra casa, de nuestra vivienda, buscamos cómo tener refugio.
Yo fui la primera que, una pareja, mi esposo y yo, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, buscamos cómo llegar a tener refugio en algún lado. Ya Gabriela Rivadeneira había ingresado a la embajada mexicana y se nos ocurrió pedir ayuda a la embajada mexicana y afortunadamente nos abrieron las puertas. Era impresionante cómo nos seguían, o sea, era una persecución como en las películas. O sea, va el carro delante y el otro carro atrás te sigue y tratas de evadir. Realmente eso es lo que vivimos. Forma parte del terror. Es que buscaban esto, intimidarnos. Y yo logré entrar y golpeaba la puerta y me abrieron inmediatamente. Y ellos con los teléfonos celulares, y conocías ya su vestimenta, su actitud de presentarse, ¿no? El típico cangurito, una persona que evidentemente era militar, o sea, vestidos de civil, amenazante, y con el teléfono buscaban intimidarte, porque no solamente querían saber dónde estás, porque podían hacerlo de muchas maneras, querían que tengas miedo, querían demostrar su poder como Estado, como régimen, siguiéndote, y que a cada paso que dan ya están listos para detenerte. Escenas de esas las vivimos por mucho tiempo. Y una vez que ya ingresan a la casa de Paola Pavón a tomar la presa, que buscan a Virgilio Hernández, que toman preso a Cristian González, dijimos, vienen por nosotros. Y tuve una llamada de alerta donde me dijeron, vienen atrás tuyo, porque tu esposo es asambleísta, pero tú eres la carnada donde vienen. Y ya te han seguido porque están molestos, porque pusiste una acción internacional. Entonces ya están molestos por esto, entonces vienen y tú les caes perfecto como anillo al dedo para que puedan entrar a tu casa y puedan plantarte pruebas. Porque entraban, o sea, tú no necesitabas hacer nada. Entran a tu vivienda y te plantan pruebas y te amenazan. Y es lo que vivimos los perseguidos por el régimen de Moreno. Y es una persecución que no ha cesado. Es vigente. Tenemos presos políticos, tenemos perseguidos políticos, es vigente hasta ahora. La prueba de esto es Jorge Glass, la prueba de esto es las intimidaciones constantes de nuestros actuales asambleístas. No, cualquier dirigente que intente tener una opinión, inmediatamente es iniciado un proceso judicial, así de simple, una acción en Contraloría, una acción en Fiscalía y empieza la persecución. Esa es la forma en la que quieren y han querido callarnos siempre. Sí, y es muy importante que nos compartas tu experiencia, porque ahora que me estabas narrando esto que pasó en octubre, pues era la conducta común de las oligarquías y sus instrumentos represivos y de propaganda en Colombia. También se comportaron así, en Chile también se comportaron así. Los gobiernos de México, antes del triunfo de la Cuarta Transformación, eran así, o un tanto peor, porque pues, teníamos muy reciente la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Pero era una especie de pedagogía de la crueldad, ¿no? Que busca aterrar a quien consideran ellos un peligro, ¿no? Un peligro porque busca libertades democráticas, porque busca una economía en favor del pueblo y no en favor de los privilegiados. Eso ellos lo ven como un atentado a la civilización occidental, ¿no? Y entonces persiguen con rabia, con terror, con mucha violencia y quieren dejar la lección, que la lección quede bien aprendida, porque a nadie se le ocurra volver a plantear la idea de transformar la sociedad y la realidad. Y es una pena que ustedes vivan persecución y tengan que estar fuera de su patria. Sin embargo, pues son bienvenidos en este territorio. Es un territorio solidario, es un pueblo solidario, con una historia de acogida a diferentes exilios en nuestra realidad compleja, ¿no? Aquí estuvieron compañeros de España, de toda América Latina en los años 60, 70, en los 30, ¿no? Es una desgracia que sigan necesitándose nuestros territorios y que sigamos acogiendo compañeros, compañeras que no pueden estar en paz, en libertad en sus hogares. Sin embargo, forma parte de la lucha por la democracia, por la libertad y por una sociedad justa, ¿cierto? Y por eso pues, estamos hermanados en la lucha y muy pronto ustedes podrán regresar en una nueva etapa de la Revolución Ciudadana, de eso estoy seguro.
Sí, acabas de decir dos temas súper importantes. Creo que el caso de Ecuador no es un caso aislado, es una agenda regional. Tenemos que analizar muchísimo esto. Tenemos que tenerlo presente en la vida de la gente. Los medios alternativos a estos medios mercantilistas encargados de sostener ese status quo tienen que cumplir este papel fundamental. Yo creo que es una gran responsabilidad y mi reconocimiento y mi felicitación. Porque no es aislado lo que pasó en Ecuador, no es aislado lo que pasó en Bolivia, no es aislado lo que hace poco tiempo acaba de pasar con Cristina Kirchner. Así es. Entonces, con Lula. O con Lula. Esto es una agenda regional y hay que tener cuidado, primero. Segundo, tenemos que hermanarnos para evitar que esto siga ocurriendo. Hay que construir una agenda conjunta, hay que construir esta hermandad entre todos los pueblos de Latinoamérica, porque lo que le ha pasado a Ecuador le puede pasar a cualquier país, le puede pasar a cualquier movimiento que quiera romper o que quiera caminar hacia una vida digna de todas y de todos. Eso no le gusta a la oligarquía. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y no dejarlo de hacer, evidentemente, sino que hay que prepararnos, hay que organizarnos para que se evite esas persecuciones. Sabes que cuando yo iba a ingresar, cuando yo buscaba dónde ir, pensaba y decía, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Me voy a la selva? ¿Me voy a Colombia? ¿Me cruzo? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque ya mi esposo y yo lo que nos dijeron es, voten los chips y desaparezcan. Él era asambleísta de la Revolución Ciudadana y él fue uno de las personas que crearon la CONAIE, la CONFENIAE y la CONAIE, que es la Organización de los Pueblos y las Nacionalidades. Entonces, él era el vínculo entre el movimiento, la paralización, entre la gente que estaba reclamando y la Revolución Ciudadana. Entonces, lo determinaron, lo identificaron. Además, nosotros somos de la Amazonía, del lugar de donde es Lenín Moreno. Entonces les estorbaba, les rayaba mucho nuestra presencia, nuestra crítica constante en los medios de comunicación. Entonces éramos definitivamente incómodos para ese régimen y estábamos en la Amazonía todo el tiempo, hablando con la gente, difundiendo las cosas, evidenciando todo lo que estaba haciendo el régimen. Entonces sí éramos realmente incómodos y éramos su haz que le permitía vincular y que le permitía acusar a este movimiento político que trabajaba en beneficio del pueblo. Y ahí yo pensaba, entonces regreso otra vez a la parte de la embajada, ¿a dónde nos vamos? Él se fue por un lado y yo por otro, ¿a dónde nos vamos? Y le llamo a una prima y me dice, mira, México tiene un historial de solidaridad y tiene, no importa qué gobierno sea, decía, pero siempre ha habido acciones importantes. Estando hoy un presidente como AMLO, progresista y todo, no dudes, te van a coger, van a resguardar tu vida porque tu vida corre riesgo. Y es ahí donde nos encontramos en un punto con ella tratando de despistar a los que nos seguían y ella es la que en su carro, pero ya sí lo identificaron inmediatamente, porque creo que es el celular o algo de alguna manera nos tenían identificados. Y ahí es que logro yo entrar a la embajada mexicana pensando precisamente que un presidente como AMLO, un presidente progresista, iba a ser solidario con lo que estábamos viviendo y nos iba a dar protección y refugio. Pues así es. Muchas gracias. Es una pena que se dé esa situación, pero hay que celebrar que están ustedes bien y que todavía hay mucho por hacer, ¿no? El relato de ustedes parece un relato de los años 60 o 70 del siglo pasado en América Latina. Estamos en pleno siglo XXI y la lucha de los pueblos por su liberación sigue caminando. Muchas gracias por acompañarnos, Tania Pauker, doctora, defensora de derechos, mujer de la Amazonía. Mujer de la Amazonía. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a México. Han salvado nuestra vida y con esto han permitido que sigamos a la distancia luchando por nuestro pueblo ecuatoriano. Que podamos día a día ver cómo desde este espacio podemos hacer algo por nuestro pueblo, que después de estar en segundo lugar de los lugares más seguros de la región, ahora está en el penúltimo lugar.
se vive en Ecuador es fruto de esa persecución, es fruto de ese viraje y de la implementación de una agenda neoliberal. Sí. Muchas gracias. La vamos a detener. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias por seguir la transmisión de la 4TV. No se pierdan los noticieros, los programas especiales, las entrevistas y la agenda de las diferentes actividades que hay. Píquele a like y siga las transmisiones de esta televisión libre. Muy buenas tardes. Hasta luego.